Hola, buenos días compañeros. Mi nombre es Sergio Yáñez Vázquez, y yo presentaré esta parte de la exposición. Los principales autores. Pues bien, empezamos con John Wolf Goddard. Creo que lo más difícil aquí va a ser la pronunciación, porque casi todos los nombres se parecen y son muy difíciles de pronunciar. Pues bien, es considerado el padre del romanticismo alemán, conocido por ser poeta y novelista, fundador del movimiento Sturm und Drang. Escribió la tragedia de Gotthard de Berli, que fue la que inició este movimiento. Además, otra de sus novelas, por así decirlo, de sus dramas fue Weather, no sé cómo se pronuncia bien, pero fue muy conocida ya que se trataba de una ruptura de corazón y al final el tipo se quitaba la vida. Entonces esto generó una repercusión en su época, ya que muchas personas que se sentían identificadas con esa obra realizaban lo mismo. Él fue Él tenía una oposición al clasismo y al racionalismo. Su arte se basaba en la libertad, en el sentimiento y en la espontaneidad, y quería recuperar el espíritu originado del pueblo. Continuamos. Los destacados, los hermanos Ed Hotman, sí, Hotman. Pues bien, él creó una orquesta y se dedicó a dar conciertos. Sin embargo, fue más conocido por sus cuentos de fantasías en los cuales eran de terror y otras cosas. Novalis fue un fue conocido por su lírica y su novela, y su obra más conocida es El himno de las noches. John, mejor conocido como Heder, fue un escritor, teólogo y crítico literario, además cuyos escritos contribuyeron a la aparición del romanticismo alemán. Inspiró a muchos escritores, entre ellos al que se considera el padre de esto, fue a John Goddard. Heder se opone a la ilustración de la razón, ya que, ya que él considera que el hombre es un organismo completo y no se puede fragmentar, sino que es unitario y se necesita utilizar articuladamente. Es decir, para él, para entender, se necesita vivirlo. No sirve la razón. Es decir, él ponía el ejemplo de la poesía si se trataba de sufrimiento, y esas cosas tenían que sufrir lo que él para entenderlo. Continuamos. John George Lampard. Fue un filósofo alemán, crítico de la Ilustración y revividor del sentimiento de la fe. Participó en la doctrina del conocimiento directo, influyó sobre el movimiento literario dominado en el Struck y combatió las ideas de la Ilustración del racionalismo. John Fischer, mejor conocido, fue un filósofo que también se dedicaba a defender el racionalismo, el conocimiento racional, que era la contemplación directa de la verdad por la razón. Para Fischer era la doctrina del idealismo subjetivo, pero en su filosofía se advierte la tendencia hacia el idealismo objetivo que se acentúa en los últimos años.
Ok, para Sergin, creo que así se dice. Si bien él seguía a Kant y sobre todo a Fichte, es uno de los pensadores más originales, ya que para él el idealismo subjetivo de Fichte al idealismo objetivo, es decir, de la filosofía de la conciencia de Fichte a la filosofía de la naturaleza. Y pasamos con uno de los más importantes que fue Georg Wilhelm Fichte, mejor conocido como Herder, un filósofo alemán nacido en 1770, lastimosamente fallecido en 1831, reconocido por sus teorías del idealismo absoluto, la dialéctica de Hegel y la dialéctica del amo y el esclavo. Sus movimientos más conocidos y más importantes, el idealismo alemán y el gialismo. Pues bien, este es uno de los más importantes, la dialéctica hegeliana. Consiste en establecer una tesis, su contrario, una antítesis y su resolución, una síntesis. Para entender mejor se les muestra un ejemplo. Pues bien, la tesis es, es todas las aves vuelan. La antítesis, existen aves que no pueden volar. Y la síntesis es la mayoría de las aves pueden volar, pero hay excepciones como los pingüinos o las gallinas juntos a otras especies que no pueden. Es decir, pues a cada afirmación se le corresponde su respectiva negación y a esto se le encuentra una conclusión. Ustedes pueden relacionar esta dialéctica con muchos más ejemplos de la vida, no sé. Incluso una actividad podría ser que hagan un ejemplo de eso. Yo cuando vi esto, pues se me ocurrieron muchos ejemplos. Entonces, así, creo que está sencilla de comprender. Así que sigamos. La concepción de la historia. Para Hegel no es otra cosa que la consideración pensante del acontecimiento humano, del antecedente humano. La filosofía aporta una única idea, la idea de la razón, como el único presupuesto en el examen de la historia. Pues bien, los pensamientos de Hegel, por así decirlo, llevaban a la intención racional, a la liberal y al cosmopolita global de la teoría de la historia. Hegel representaba el agotamiento de las posibilidades del desarrollo del espíritu y representa el momento en el que la sociedad civil y el Estado alcanzan la plena realización racional y, por consiguiente, cuando se logra la identidad entre la realidad y la racionalidad. Esta parte fue una de las más difíciles para mí comprender. En todos los videos decían que era como muy confusa. Entonces, pues a lo que yo pude entender y lo más fácil de comprender era en el primer párrafito que dice que la historia no es para Hegel otra cosa que la consideración pensante del ayer acontecimiento, se me fue un error de dedo, creo, humano. Entonces, creo que esa es la mejor forma de definir todo esto. Pues bien, una de las frases famosísimas de él fue: quien mira racionalmente el mundo, lo ve racional. Irónico. Según Hegel, no hay razón sin entendimiento, sin experiencia ni empirismo, sin el conocimiento de la facticidad, pero la historia tiene que ser tomada por nosotros tal como es. Tenemos que proceder históricamente, empíricamente.
Creo que pues aquí es muy literario, se puede comprender fácilmente. Su frase es un poco irónica. Eh, yo al principio también dije, ah, está como cura, pero después la analizas y sí tiene mucha razón. Los tres momentos para él consistían en el espíritu subjetivo, el cual se expresaba como libertad y pensamiento hasta llegar a un nivel de la autoconciencia. El espíritu objetivo, pues, es la racionalidad plasmada en el derecho, las instituciones, las intuiciones, la familia o el Estado. El espíritu absoluto, que es el que nos interesa, pues es el momento de plenitud en la realización final del espíritu, que se piensa a sí mismo alcanzando la autoconciencia a partir del arte. Yo pude comprender esto como que el espíritu absoluto es el más importante, según todo lo que vi, lo leí y escuché también, pues que era como parte, tenía que ver con el arte, sonará raro, pero con el clímax. Así, así lo interpreté yo. Bueno, mi manera de ver las cosas, entonces creo que por ahí va, pero bueno, cambiamos. Y uh, la última y no menos importante, me pareció muy curioso esto, que es el romanticismo en la música, que también se dio en el romanticismo alemán. Fueron Franz Schubert, compositor de música clásica, pianista también, Robert Schumann, también compositor y pianista, Frank Liszt, pianista de distintos géneros, Johann Brahms, pianista y compositor. Todos ellos fueron importantes para el creacionalismo del romanticismo en la música, fueron los más importantes. De hecho, incluso su música, si buscas, sigue apareciendo en distintas plataformas, como es Spotify, YouTube, Apple Music y todo eso. La mayoría de ellos, tanto como Franz Liszt y Robert Schumann, se basaron a lo que era Beethoven, a su música. Sin embargo, pues ya ellos la pusieron en el romanticismo en la música. Y pues creo que no hay mucho que mencionar. Entonces, si tienen alguna duda, se la hacen saber a Mariana. También les dejamos por acá las fuentes de consulta. Uh, Esto es todo de nuestra parte y muchas gracias. Gracias.